Vamos con la explicación del ejemplo del tema costos de perforación. Es un ejercicio completo, es un ejercicio donde entra casi todo lo que hemos visto durante los sistemas del equipo de perforación, porque vamos a calcular peso de la sarta, vamos a calcular potencia, vamos a calcular volúmenes de fluido, de cemento, cantidad de saco, y vamos a aumentar lo que recientemente es del tema, lo que son los tiempos de perforación y los costos de perforación, para finalmente construir la gráfica de perforación, perdón, la gráfica de profundidad versus tiempo y la gráfica de tiempo versus costo, lo que hemos visto durante el desarrollo de este tema. Entonces en la pantalla lo que se puede ver son los datos necesarios para hacer el ejercicio. Podemos ver que son 4 fases de perforación, que va de una fase de 36 hasta una fase de 8,5, que comprende la sarta referente a la perforación. Lo primero que quiero que notemos en este ejemplo es que el bit del trépano, como pueden ver acá, lo que estamos de la primera sarta, entre paréntesis hay un costo que dice $50,000. Este trépano cuesta $50,000. No hay problema, excelente, ese costo lo vamos a representar como una herramienta especial, lo vamos a sumar cuando estemos en los costos como si fuera una herramienta especial. Luego, otra particularidad que hay es que dice 2 trépanos en la segunda fase. Esto significa que se han utilizado 2 trépanos de 24, ambos de $40,000, para la perforación de la fase desde 150 metros a 1200 metros. Entonces la fase 24 se está perforando de 150 a 1200 metros, la fase 18 3/4 de 1200 a 2800 y así sucesivamente, la de 8,5 de 2800 a 3450 metros. La diferencia de estos dos valores es lo que se está perforando, lo otro ya está perforado, cementado. Además también tenemos los parámetros de perforación para cada fase, como son los ROP, la velocidad de viaje cuando se esté en maniobra, el tiempo de cementación, que va a ser una constante para todas las fases, y el rendimiento. Este rendimiento significa que va para el cemento nada más. Cuando calculemos el volumen de cemento, por decir, de la primera fase de 36 pulgadas nos da 200 barriles de cemento. Entonces dividimos entre este valor y nos va a dar la cantidad de sacos necesarias que se deben adquirir o se deben comprar para realizar la cementación de ese tramo. Muy bien, esta lámina ustedes la tienen en la diapositiva donde están todos los datos. Ahora ustedes lo pueden hacer, esto se lo puede desarrollar a mano, como también se lo puede desarrollar en Excel, como es el ejemplo que les voy a mostrar a continuación en el desarrollo de lo mismo. Este Excel ya está cargado, ya se realizó prácticamente todo el ejercicio. Les va a servir de guía para los que quieran trabajarlo en Excel, de cómo tienen que cargar los datos y cómo tienen que trabajar con los cálculos, es decir, introducir todas las ecuaciones que hemos visto referente a lo que se va a solicitar. Muy bien, lo primero, la fase de 36. Entonces tenemos una fase de 36 que tiene un inicio y tiene un fin, 0, 150 metros, no hay donde perderse. La cañería, esta es la cañería que vamos a bajar en la fase. Entonces, de 30 pulgadas de diámetro externo y diámetro interno de 29.125 pulgadas. Lo que vemos acá que dice peso, y vamos a remarcar con amarillo, es algo donde hay fórmula. Entonces, como pueden ver, si le damos doble clic o si se concentran en esta parte de donde está la ecuación que estamos subrayando con negro, es la ecuación que relaciona los diámetros con el peso específico de la herramienta. Entonces aquí donde está esto que está con amarillo, quiere decir que tenemos una ecuación acá, y la ecuación que se está utilizando acá es la que relaciona los diámetros con el peso específico, porque lo que queremos encontrar es el peso específico. Luego la de abajo sencillamente es una multiplicación, una conversión. La longitud de la cañería es igual a la longitud de 150 metros por 3.28, porque tenemos que trabajarlo todo en pie. Y la sarta, los datos que tenían en la diapositiva, todos estos datos ya han sido colocados en esta tabla Excel. El trépano de 36 pulgadas,
50.000 es solamente un trépano que vamos a usar, y las características principales de los drill collar, heavyweight y drill pipe. Las características son las que hemos manejado, ¿no? El diámetro externo 9 3/4, diámetro interno 4,45. Acá tenemos ecuación, que es la misma ecuación que hemos utilizado en la cañería para poder calcular el peso específico. Y aquí que dice cap es una ecuación, es otra ecuación donde estamos calculando la capacidad interna de admitir fluido que tiene el drill collar. Esta ecuación no es más que la diferencia de los diámetros al cuadrado dividido 1029.4, que nos va a facilitar el cálculo más adelante cuando estemos calculando el volumen. Entonces tenemos que calcular la longitud del drill collar, que es dato. Muy bien, lo mismo pasa para el heavyweight drill pipe. Se está calculando el peso, como podemos ver aquí. Se está calculando el peso con la ecuación que ya conocemos, y se está calculando la capacidad de fluido, capacidad interna de fluido, también con la ecuación que ya sabemos. Son dos cálculos que se están tomando como datos, prácticamente son datos, pero hay que calcular. Y el drill pipe lo mismo, pero en esta oportunidad en los datos tenemos el OD y tenemos el peso específico. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es el diámetro interno, con la misma ecuación que trabajamos, que relaciona los diámetros con el peso específico, sencillamente que en este caso se tiene que despejar diámetro interno. Muy bien. Y por supuesto también con el drill pipe calculamos la capacidad interna. Esta capacidad interna con la ecuación que ya conocemos, y la longitud. Se tiene que tomar mucha importancia a la hora de calcular la longitud del drill pipe, ya que esta longitud, en este primer caso, toda la longitud va a estar dentro del pozo, pero luego van a poder observar que vamos a tener un tramo de la longitud del drill pipe en cañería y otro en pozo abierto. En esta primera fase va a ser todo pozo, por eso es que dice solamente longitud. Entonces, si observamos la fórmula, aquí recordemos que la profundidad final es igual a la profundidad de asentamiento de la cañería en este ejercicio. Entonces podemos observar en la resta para la longitud del drill pipe que es la diferencia entre la profundidad, longitud del drill collar y longitud del heavyweight. No es más, es una pequeña resta que estamos haciendo. Y también hemos colocado los datos de los parámetros para la fase: ROP, velocidad de viaje, tiempo de cementación, rendimiento, la densidad del fluido que tenemos aquí, la densidad del fluido 875, que también es dato, el gross capacity, la número de líneas, el factor de rebobinado, la eficiencia mecánica, el peso del aparejo y por supuesto los costos para poder calcular los costos de la fase, que también son datos. Bueno, esta es la fase de 36 pulgadas. Aquí vamos a ver una gráfica que representa el inicio de la perforación. Vamos a hacer el inicio de la perforación. Representa desde 0 a 150 metros con un trépano de 36 pulgadas. Se perfora hasta la profundidad de 150 metros. Este arreglo que ven acá, que se ve en pantalla, se retira y se baja cañería. Una cañería de 30 pulgadas a la profundidad de 150 metros y se cementa, como se puede ver aquí. Entonces, conceptualicemos de que en esta gráfica el agujero es de 36 pulgadas, o sea, este borde que se rellena con cemento es de 36 pulgadas y esto es de 30 pulgadas, porque esto que está en plomo se llama el volumen de cemento, que se va a ir calculando, se va a calcular en las distintas fases. Hay que considerarlo. Entonces acá tenemos una parte que es perforando. Luego recuerden que esta sarta se retira y se baja a cañería y se cementan, como podemos ver en el volumen de cemento. Entonces, si retiramos una vez, vamos a tener un tiempo de viaje. Introducimos otro tiempo de viaje. Son los tiempos de viaje que tenemos que calcularlos para saber cuánto tiempo demora sacar 150 metros de tubería y meter 150 metros de cañería. Muy bien. Continuemos con la explicación de los datos. Prácticamente esta columna, la primera de fase 36, se repite en las otras tres fases.
con las siguientes particularidades o diferencias. La fase de 24 inicia en 150 y termina en 1200 metros. Entonces vamos a la gráfica. Aquí es 150 metros. Desde aquí se inicia la perforación de 24 pulgadas, con el trépano de 24 pulgadas. Se inicia desde este punto, desde 150 metros hasta los 1200 metros. Entonces lo que hay de aquí arriba ya está perforado, ya está cementado, ya está ahí. O sea, va a entrar en ciertos cálculos, pero es necesario considerarlo. Entonces vamos a perforar, se va a perforar de 150 a 1200 metros. Luego, la cañería que se va a bajar es una cañería de 20 pulgadas y 19 pulgadas. Entonces, si se está planificando un agujero de 24 pulgadas, para dentro de ese agujero bajar una cañería de 20 pulgadas. Nuevamente, acá se calcula el peso específico de la cañería y acá tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar un trépano de 24 pulgadas que tiene un costo de $80.000. ¿Por qué $80.000? Porque son dos trépanos que estamos utilizando. ¿Y por qué ven aquí el número 4? Se ve el número 4 porque esto quiere decir que hemos viajado 4 veces en el pozo. ¿Qué significa eso? Vamos a la gráfica. Como dice en el ejemplo, en las instrucciones del ejemplo, que se utilizaron dos trépanos. Entonces tenemos dos trépanos, ¿verdad? Una vez que estamos perforando a cierta profundidad, no necesariamente a 1200, imaginemos que estamos en 800 metros, pasó algo con la perforación. Entonces tenemos que retirar todo el arreglo de perforación, cambiar el trépano y volver a bajar. Entonces, para subir y bajar son dos veces, son dos viajes, ¿no? Y para bajar y subir son otros dos viajes. Por eso es que aquí se coloca el número 4. Estamos viajando 4 veces para poder reemplazar dos trépanos. Prácticamente es el doble, ¿no? Si tenemos dos trépanos, acá sería 4. Luego otro que estamos aumentando en esta salta de perforación es el motor de fondo de 9 pulgadas, de un peso, ya peso total de 5.250, una longitud. Tenemos una serie de drill collars. Aquí recuerden que aquí se está calculando el peso. También aquí en el otro drill collar estamos calculando el peso específico porque lo vamos a necesitar más allá. También en los heavyweights se está calculando el peso específico y también se está calculando la capacidad. Estamos calculando la capacidad en los drill collars, en los heavyweights y en los drill pipe. Para el cálculo de volúmenes, las herramientas especiales, trépano, estabilizadores, MWD, turbinas, motores de fondo, se desprecian, recuerden eso. Pero sí entran para el cálculo de longitudes y para el cálculo de los pesos. Mucho ojo con eso. Muy bien. Entonces, de la misma forma, en la fase de 24 pulgadas, recordemos que estamos perforando de 150 a 1200 metros. Luego esto se va a retirar y se va a bajar la cañería y se va a cementar. Muy bien, acá tenemos que tener mucho cuidado, ya que cuando estemos calculando el volumen de cemento se ha separado en dos. En la fase de 36 no teníamos problema, porque sencillamente eran dos diámetros, 36 y 30 pulgadas, listo. Pero aquí vamos a tener dos secciones. Desde 1200 metros a 150 tenemos la relación entre los diámetros de 24 y 20 pulgadas, y de 150 a superficie hay la relación del diámetro interno de la cañería de 30 con el diámetro externo de la cañería de 20, porque estamos calculando el volumen de cemento que hay en este espacio. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tomar mucha consideración cuando se esté calculando el volumen de cemento. Bueno, de esa manera seguimos con la fase de 18 3/4, se perfora hasta la profundidad objetivo, se baja cañería, como pueden ver aquí, y hasta la cañería de producción, hasta la fase de producción de 8,5, que se perfora hasta 3.450 y luego se baja la cañería, y en esta gráfica que pueden ver es el estado final del pozo. Este vendría a ser el estado subsuperficial final del pozo, que tenemos una cañería de 30 pulgadas a 150 metros, una cañería de 20 a 1200 metros, una cañería de 3 octavos a 2800 metros y una cañería de 7 de producción a 3450 metros. Ahora, empecemos con los cálculos. Aquí, esto que está con amarillo se vuelve a repetir. Son las mismas ecuaciones con las que calculamos el peso específico.
como pueden ver acá. Los arreglos son similares, casi similares, lo que vamos a trabajar en esta oportunidad, pero lo único que cambia son los datos. Entonces tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado cuando estemos transcribiendo los datos, ya sea a mano, ya sea en computadora, de los valores del ejemplo. Todo esto que estamos colocando con amarilla son precálculos que estamos realizando para calcular el peso específico de nuestras herramientas convencionales, que son los drill collar, los heavyweights y los drill pipe. Muy bien, lo vamos a poner en amarillo para que podamos recordar qué es lo que se tiene que calcular. Muy bien. Y la capacidad, por supuesto, que está con azul. Empecemos con los cálculos, que está más abajo. La fase de 36 pulgadas. En la fase de 36 pulgadas, lo primero que hay que calcular es el peso en el aire. Entonces, el peso en el aire, como pueden observar aquí, viene a ser la sumatoria. Vamos a darle doble clic a la fórmula. Viene a ser la sumatoria de la multiplicación entre el peso específico, la longitud del drill collar, peso específico, longitud del drill collar, del heavyweight, y peso específico y longitud del drill pipe. Hacemos esa multiplicación y nos da el peso en el aire. El factor de flotación se calcula 1 menos 0.1527 por la densidad del fluido de la fase que estamos trabajando. En la fase de 36 el fluido es 875. Y el peso flotado es la multiplicación del factor de flotación por el peso en el aire. No es más. Ya tenemos los pesos. Vamos a calcular la potencia. Potencia en el gancho. La potencia en el gancho es la suma. Primero tenemos que, es la suma del peso flotado, que es este dato, más el peso del aparejo, que este ejercicio B36 viene a jalarse de el peso del aparejo, que son 65.200. Muy bien, a eso tenemos que multiplicarle el ROP, que es 4 metros por hora, y esto que está entre paréntesis, el 3.28 sobre 3.300 es el factor de conversión para llevar a pie segundo. Todo eso dividido 550, que es la ecuación de la potencia. Recuerden que cuando estamos trabajando en potencia tenemos dos asignaciones importantes. Por eso es que dice perforando y por eso es que dice en viaje. Cuando se está perforando vamos a gastar esta cantidad de HP. Ahora, este es los HP en el gancho. Los HP en el malacate es los HP en el gancho dividido el factor de rebobinado. El HP real es el HP del malacate dividido la eficiencia del equipo. Bien, lo mismo hacemos para el viaje. La diferencia entre viaje y perforando es que cuando estamos calculando perforando, nosotros tomamos el ROP, la velocidad de perforación, y cuando se está trabajando con la velocidad, en la velocidad de viaje, se toma la velocidad de viaje, que en este ejercicio la velocidad de viaje es lo podemos ver en los parámetros, de 100 metros hora. Entonces ahí tenemos las velocidades de viaje. Luego sumamos ambas potencias reales determinadas en perforando y en viaje y nos sale 18 HP que se va a necesitar. Solamente estamos hablando de la potencia del malacate. Para este ejercicio estamos despreciando la potencia de las bombas, la potencia necesaria de la energía eléctrica y las potencias del top drive. Solamente estamos considerando potencia de bomba. Potencia de malacate. Luego calculamos los fluidos. Y aquí entra la determinación de el por qué hemos calculado las capacidades. Se ha calculado las capacidades para poder calcular los volúmenes internos. Entonces los volúmenes internos es sencillamente la multiplicación entre la capacidad del drill pipe, del drill collar, por la longitud del drill collar, más la capacidad del heavyweight drill pipe por la longitud del drill pipe, y la capacidad del drill pipe por la longitud del drill pipe. Con eso nosotros estamos calculando la longitud, los volúmenes internos que van a haber dentro de la sarta de perforación. Luego vamos a calcular los volúmenes en el espacio anular. Los volúmenes en el espacio anular se han separado por secciones para que se entienda mejor, porque también podríamos haberlo calculado a través de la capacidad anular, pero de esta forma se entiende mejor. Si vamos a la gráfica de la fase de 36 pulgadas,
se tiene una sección entre pozo drill collar, pozo heavyweight y pozo drill pipe, ¿no? Ahora eso es lo que se va a determinar en estas ecuaciones. Pozo drill collar, con la ecuación que conocemos, diferencia entre el diámetro del pozo menos el diámetro del drill pipe sobre 1029.4 por la longitud de los drill collar. Pozo heavyweight, diámetro del pozo al cuadrado menos el diámetro del heavyweight por la longitud del heavyweight. Y pozo drill pipe, diámetro del pozo al cuadrado por menos el diámetro externo del drill pipe al cuadrado sobre 1029.4 por la longitud del drill pipe. Y todo eso multiplicado por 1.2, ya que estamos trabajando en pozo abierto. Sumamos todo eso y tenemos los volúmenes para los volúmenes de totales del pozo. Y los volúmenes de superficie es sencillamente multiplicar por 3 la anterior casilla, que es el volumen total del pozo. Muy bien, esos son volúmenes de fluido. Luego calculamos el volumen de cemento. El volumen de cemento, repasemos nuevamente la gráfica, es esto que está con plomo. Entonces el agujero es de 36 pulgadas y la cañería es de 30 pulgadas. Entonces ese diámetro, ese cilindro imaginario tenemos que calcular. Por eso es que ponemos diámetro del pozo al cuadrado menos el diámetro de la cañería al cuadrado, el diámetro externo de la cañería, sobre 1029.4 por la longitud de la cañería por 1.2. Y los sacos es dividir este volumen entre el rendimiento para saber cuántos sacos son los que necesitamos. Continuando, vamos a calcular los tiempos. Tenemos 3 tiempos: el tiempo de perforación, el tiempo de viaje y el tiempo que vamos a esperar entre las operaciones de cementación y el fragüe de cemento y las pruebas de la cementación. Entonces el tiempo de perforación sencillamente se calcula el tramo perforado, es decir, en esta fase los 150 metros dividido el ROP de la fase, nos da 37.5 horas. Eso lo dividimos entre 24 para llevarlo a día. El tiempo de viaje, ahora el tiempo de viaje viene a ser el tramo, o sea los 150 metros sobre la velocidad de viaje, que es 1.5 horas y nos da un tiempo en días, como lo podemos ver ahí. Y el tiempo de cementación es constante para todos, son 100 horas, lo que representa 4.16 días. Sumamos todos estos tiempos y la fase de 36 pulgadas se va a perforar en aproximadamente 6 días. Luego calculamos los costos. El costo que está en función a los costos que venían de datos, que sencillamente es multiplicar. El costo de la sarta. El costo de la sarta es multiplicar el peso en el aire de la sarta multiplicado por el costo de la sarta, que está en dólares libra. El peso de el costo de la cañería es multiplicar la longitud de la cañería por el costo. Es muy importante que cuando estemos trabajando con los costos, nosotros veamos las unidades, miremos los costos. Los costos nos dicen 22.5 dólar libra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto yo debo multiplicarlo por algo que tiene libra para que se eliminen las libras y queden dólares. La cañería, dólares metros, yo debo multiplicarlo por algo que tiene metros para que, en este caso, la longitud de la cañería, para que se eliminen los metros y quede el dólar. El fluido por barril, por saco, por HP y por día. No sé, eso es lo que está representando los costos. Bueno, cañería, no sé, sabemos. Ahora el fluido es el volumen en superficie multiplicado por el costo del fluido. Volumen de cemento es el número de sacos de cemento multiplicado por el costo de cemento. Y las herramientas especiales, en este caso solamente tenemos el trépano, son los $50.000. Si tuviéramos un MWD, aquí también entraría la suma, como son las otras fases. Sumamos todas las fases, todos los costos, y nos da que esta fase nos va a salir alrededor de 1.2 millones de dólares. Ahora bien, una vez que tenemos eso, tenemos que hacer la gráfica que podemos ver a la derecha. La gráfica para hacer a la derecha la tienen que construir de esta manera. Ponemos profundidad, tiempo, costo, que son 3 series, 3 juegos de datos que vamos a trabajar. Drilling, las fases, drilling, viaje, cemento. Entonces, estamos empezando en 0, todo empieza en 0. Empieza en 0, 0, 0, 0 profundidad, 0 tiempo, 0 costo. Entonces vamos a la fase de dónde va a ir, de 0 a 150. De 0 a 100, ¿cuánto tiempo tardamos en perforar de 0 a 150? O sea, te lo da 1.5 días. Luego, después de eso,
La profundidad se va a mantener constante mientras estemos viajando y mientras estemos esperando la cementación. Lógico, porque ya no se está perforando, sino se está en otras operaciones. Bueno, entonces el tiempo de drilling es 1.56. Ahora, el tiempo, el de viaje, aquí tenemos que sumar el anterior tiempo más el tiempo de viaje. Nos da esa cantidad. Y aquí tenemos que sumar el anterior tiempo más el tiempo de cementación. Ahora, la gráfica que vemos aquí representa lo que está en la línea azul. Esta es la perforación, lo que es una línea diagonal, representa el tiempo que se tomó para perforar de 0 a 150 metros. Y la línea horizontal representa el tiempo que se está esperando, el tiempo de espera para viajar, para que podamos llegar a superficie, bajar cañería, y el tiempo para las operaciones de cementación. Entonces, recuerden que la línea diagonal es, porque como ve la gráfica, estamos avanzando en tiempo y profundidad, pero la línea horizontal es que avanzamos en tiempo y no profundidad. La profundidad está constante. Y los costos, ¿cómo hacemos la línea verde de los costos? La línea de los costos, primero tenemos que calcular el costo por día. Entonces, acá a la derecha está el cálculo de costos por día, que es muy sencillo. El costo por día sencillamente es la división entre los costos totales y el tiempo de la fase. Aproximadamente esa cantidad. Y para calcular esta columna de costo, como hemos dicho, empezamos en costo cero, es multiplicar el tiempo por el costo por día. El tiempo por el costo por día, el tiempo por el costo por día y el tiempo por el costo por día. Luego estas tres columnas se grafican, se relacionan en unos ejes dobles y podemos observar de que a medida que avanza el tiempo empiezan los gastos económicos. Esa es la fase de 36. Los mismos cálculos se repiten para la fase de 24 pulgadas, como podemos ver acá. Las únicas partículas, vamos a repasar rápidamente. El peso en aire es lo mismo, se mantiene lo mismo. Solamente que aquí recuerden tomar en cuenta el peso del motor de fondo y el peso del MWD, que sencillamente sería sumarlo, no hay que hacer multiplicación. La potencia en el gancho, perforando, tomen en cuenta el EOP de la fase, el tiempo de viaje de la fase, y los volúmenes internos vienen a ser la misma multiplicación entre la capacidad de cada herramienta por la longitud, y los espacios anulares, que es pozo drill collar, pozo heavyweight, pozo drill pipe y pozo cañería. Entonces acá es donde tenemos que tener bastante cuidado, ya que si nos vamos a la gráfica de la parte de 24 pulgadas, acá está, veamos las secciones. Hay una sección concentrándonos en el drill pipe, hay una sección que solo está en cañería. Entonces son 150 metros de drill pipe que va a estar dentro de cañería, como pueden ver aquí. Y de aquí hacia abajo se considera pozo abierto. Esas relaciones hay que tomarlas en cuenta. Muy bien. Entonces por eso es que se coloca pozo drill pipe y cañería drill pipe, tomando en cuenta las longitudes de cada uno. Ahora, miren la fórmula. Vamos a ver la fórmula como está. Dice diámetro del pozo al cuadrado de la fase. Entonces, la fórmula es diámetro del pozo al cuadrado, que es 24 pulgadas, menos el diámetro externo del drill pipe, que es 5,5 al cuadrado sobre 10, 29.4, por la longitud en pozo de el drill pipe por 1.2. Por aquí entonces está el cálculo de la longitud en cañería y la longitud en pozo, que sencillamente es una diferencia, como se le puede observar ahí. Bueno, otra particularidad y diferencia de esto, que bueno, sigamos, ¿no? Entonces tenemos los cálculos de volumen de superficie y por último los volúmenes de cemento y los sacos de cemento. En los volúmenes de cemento pasa algo similar que el drill pipe. Tenemos dos secciones para la cañería de 20 pulgadas. Desde 1200 a 150 metros hay una sección, o sea, este es un volumen diferente al volumen de acá. Ahora, aquí no hay que confundir los volúmenes ya calculados. El volumen ya calculado es esto de aquí, lo que está subrayado, y el volumen que vamos a calcular es el volumen que hay de 1200 a 150,
y de 150 a 0, pero ese volumen es aquí adentro, está entre la cañería de 30 y la cañería de 20 pulgadas. O sea, eso es lo que representa las ecuaciones que podemos ver para el volumen del cemento. Entonces, la relación entre los volúmenes, entre esos dos volúmenes, es un volumen en pozo abierto y un volumen dentro de la cañería de 30 pulgadas, como podemos ver ahí en la ecuación que se representa. El tiempo de perforación, ahora vamos a ver que es una diferencia. La ecuación es una diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Porque no hemos empezado en 0, hemos empezado en 150 metros. Entonces es 1200, que es la longitud del tramo, menos 150 metros. Entonces ahí estamos restando los 150 metros ya perforados. Vamos a tardar 17.5 días. Vamos a tardar el tiempo de viaje, 48 horas, 2 días. El tiempo de cementación, ya sabe que aquí tenemos que hacer una división para calcular esto. Y el tiempo de fase es aproximadamente 24 horas. El cálculo de los costos, cañería, fluido, cemento, HP, herramienta especial, es una multiplicación. En estas herramientas especiales sencillamente hay que sumar la herramienta especial, que es el trépano, y aquí podemos ver una pequeña multiplicación. V43 es el tiempo de la fase perforando por los días. B43 es el costo por día de herramientas especiales. Y redondear más, G7 es el tiempo redondeado de la fase. El tiempo de perforación, pero se mira en la ecuación, es este tiempo. Nos hace un costo total de casi 4 millones de dólares, un poquito más. Y nuevamente sacamos para el gráfico, sacamos la profundidad, tiempo y costo. Aquí falta poner costo. Y ahora ya no empezamos en 0, estamos empezando en 150, entonces se va sumando. Estamos empezando en 150 en el tiempo de 579 días y en el costo de 1.2 millones. A eso hay que ir sumando. Vamos a ir de 150 a 1200. Entonces esto de acá es el tramo de perforación. Y luego en 1200 ahí vamos a tener el tiempo de viaje, el tiempo de cementación, y la profundidad se mantiene constante. Pero el tiempo va subiendo y los costos van subiendo. Lo único que mantiene constante es la perforación. En la gráfica de la derecha se puede observar esta primera escalera, que es la fase de 36, esta segunda escalera, que es la fase de 24, y se pueden observar cómo los costos van subiendo, van aumentando a medida que la fase y la perforación se desarrolla. Y el costo por día, que el costo por día es la división entre los costos de la fase sobre el tiempo de la fase. De esa manera vamos desarrollando las de otras dos fases. La fase de 3/4, nuevamente el peso en el aire flotado y factor de flotación es lo mismo, la potencia, los volúmenes, el volumen de cementación, los tiempos, los costos, los gráficos, exactamente lo mismo. Solo que la gráfica se va haciendo un poquito más completa. Ya lo tenemos 3 escaleras ahora. La primera de 36, la primera de 24, ahora la tercera de 18 3/4, y los costos van aumentando. También repetimos los mismos cálculos para la fase de 8,5, del peso, potencia, volumen de fluido, volumen de cemento, tiempos, costos y gráficos. Y aquí a la derecha se observa la gráfica completa de la profundidad versus tiempo, y la profundidad y el tiempo versus costos, ya que podemos ver la primera, la fase de 36, la segunda, la fase de 24, la fase de 18 3/4 y la fase de 8,5, y los costos cómo van aumentando progresivamente hasta finalizar la perforación. Muy bien, de esta manera es el ejemplo para que se puedan guiar y desarrollar, ya sea en Excel o ya sea a mano, el ejercicio y el ejemplo de costos de perforación. Eso ha sido todo. Muchas gracias.